Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos de nuevo. Gracias por permitirme entrar a sus casas y saludarlos. Otra vez estoy contento porque el Señor nos está cuidando, nuestra congregación. Y me gocé mucho el domingo. Creo que también ustedes se gozaron. Pero ahora llevamos poco a poquito. Ya queremos tener también nuestro culto de oración el miércoles y nuestra escuela dominical. Pero nos la vamos a llevar despacito como nos recomiendan y vamos a tomar el mes que entra como la meta que queremos lograr, quizás el primer domingo del mes que entra, de julio. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical y tener nuestros cultos de oración en en la iglesia. Así que oremos por eso y gracias por su cooperación. Me sentí muy orgulloso de ustedes porque miré que todos estaban siguiendo las reglas, como dicen, el protocolo. Y así es de que seguiremos haciendo lo mismo este domingo que viene. Aquí estoy en la iglesia esta vez. Al rato les llamo para que nos pongamos de acuerdo. Si tienen alguna pregunta, si en algo puedo servirles, ustedes saben que estoy a su disposición. Les amo mucho en el Señor. Y así es de que vamos a nuestro estudio, pero antes vamos a tener una oración. En esta oración quiero incluir al hermano de la hermana Melchor y su esposa que están en México. Aparentemente se me avisó que les había dado el coronavirus, y están en cuarentena en sus casas. Oremos por ellos, por la familia, y oremos por otros que tenemos en lista. Y así es de que ya para el mes que entra estaremos en la iglesia con nuestra lista de oración. Voy a actualizarla lo más que pueda para entregarles una nueva lista y quizás haga suficientes también para entregárselos en la iglesia para los que no pueden ir los miércoles, que puedan unirse con nosotros cuando menos en oración de sus casas. Así que vamos a orar en estos momentos. Padre Santo, en estos momentos te damos gracias por tu cuidado, Padre Santo. Gracias por las bendiciones que nos das. Gracias por nuestra iglesia, Padre bendito. Gracias por cuidarnos. Pedimos, Padre bendito, que tú estés con aquellos que están enfermos, especialmente los familiares de la hermana Melchor. Padre, tú los conoces, sabes su condición. Sabemos que tú eres el médico por excelencia. Señor, lo ponemos en tus manos para que tú, Señor, puedas darles salud necesaria para que ellos puedan seguir adelante con sus vidas. Y a la vez que sea un tiempo de reflexión sobre su relación contigo, Padre Santo. Te pedimos pues, Señor, que los bendigas y los guardes. Bendice el estudio de esta noche, Señor. Que tú, Señor, estés con nosotros, que nos des entendimiento. Abre nuestras mentes y nuestro corazón para recibir tus instrucciones. Y así, Señor, servirte como tú quieres que te sirvamos, Padre Santo. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos otra vez a nuestro estudio que tenemos. Hemos estado mirando las marcas del cristiano, tomando en base como en Gálatas 6:17, que nos dice: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Así de que hemos tenido el estudio de lealtad, valentía, paciencia y humildad, y ahora santidad. Pero quiero usar la palabra separación. Ahorita vamos a ver por qué. Se ha creado una confusión sobre lo que es ser santo. Algunos han tomado la libertad de escoger a algunos hombres, dándoles la autoridad de hacerse santos, haciéndolos objetos de adoración. Así es de que tenemos a San San aquel, San Juan, San Pablo, San Mateo y los hacen objetos de adoración. Pero eso es lo que es ser santo. Y así es de que es lo que vamos a estar hablando de esto. La palabra santo simplemente quiere decir separados del mundo para servir a Dios. Ya hemos tratado ese asunto. Pero
de lo que estoy hablando es una práctica moderna, no es una práctica moderna, más bien dicho. Es una práctica que viene desde la antigüedad. Esto viene del sistema idólatra practicada por las religiones del pasado, los griegos, los romanos, los egipcios, babilónicos, los babilonios y muchos otros. Paganismo. Esto nunca ha sido práctica del cristianismo. No es parte de lo que nosotros hacemos o practicamos. En efecto, todo el sistema de la palabra de Dios, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, prohíbe la idolatría. Siempre ha sido prohibida, como bien podemos ver. Y queremos ver algunas partes. Hay muchos pasajes que verifican esto, pero por cuestión de tiempo, solo citaremos Éxodo 20 del 1 al 7. Éxodo 20 del 1 al 7. Y así dice. Y habló Dios. Un momento, voy a ponerme mis ojos. Y habló Dios estas palabras diciendo: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses. Pongamos atención. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No puede ser más claro que eso. La evidencia la encontramos también en el Nuevo Testamento. Esto verifica que la idolatría era prohibida. Los apóstoles más cercanos a Cristo y sus enseñanzas no permitieron que se les tomaran como objetos de adoración. Miremos algunos versículos. El apóstol Pedro, en Hechos 10:25, en la casa de Cornelio. Ustedes saben la historia, cómo Dios preparó tanto a Cornelio como a Pedro para tener un encuentro y que Pedro les llevara el evangelio. Miremos a lo que aconteció en el versículo 25 y 26. Y se sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. ¿Qué les parece? Lo levantó, entonces Pedro lo levantó diciéndole: ponte de pie. Yo también soy hombre. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues yo mismo también soy hombre. No le permitió que lo adorara. El apóstol Pablo también. En Hebreos 14, 8 al 18, quiero leer eso porque es importante. En Hechos 14, del 8 al 18. Dice: y cierto hombre de Listra, déjenme mirar aquí, sí. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo
el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y estuvo y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua liacónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y iralinas, decían, delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciáis que estas vanidades no nos convierten a Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así es de que en las edades pasadas él ha dejado toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándoles lluvias del cielo y tiempos fructíferos y llenando su sustento y de alegría en nuestros corazones. Diciendo estas cosas difíciles, lograron impedir que la multitud les ofrecieran sacrificios. En otras palabras, insistieron, aunque ellos no lo permitieron. No quisieron que los alabaran. Pero hablamos de una sociedad, un pueblo pagano. Y entonces Pablo y Bernabé no los dejaron que los adoraran. Así es de que tenemos la experiencia de que miramos que no permitieron ser adorados. Así es de que solo Cristo permitió ser adorado. O sea, Él no les prohibió. En Mateo 8, 1 al 4 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Es decir, que adoró a Cristo Jesús y no se lo impidió. De acuerdo a la palabra de Dios, todos los verdaderos seguidores de Cristo son santos, pero no son objetos para adoración. Y es donde nos incomoda en nuestra generación por la influencia que hay de otros, porque es difícil que nosotros aceptemos que somos santos, porque tenemos la imagen que un santo es un objeto de adoración, y no lo es. Santos son personas comunes, igual que nosotros, pero que son seguidores de Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios del 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia, fíjese que lo dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros y de Dios Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está diciendo que todos los que siguen a Jesús son santos. Y no tiene que ver nada de que sean perfectos.
que son mejores que todos, no. Son personas simplemente que han decidido seguir a Cristo. En Antioquía se les llamó por primera vez cristianos, por la evidencia de que ellos eran personas separadas de los demás. No eran parte del judaísmo, ni eran parte del paganismo. Ellos eran un grupo nuevo que seguían a Jesús en ese tiempo. Y de ahí comenzó la iglesia, donde personas que se entregaban a Cristo se identificaban con Él, entonces eran apartados del mundo. Y es lo que queremos estudiar, la separación. Como ya mencioné, son las marcas que llevamos los cristianos. Es decir, ser santo, nosotros tenemos que practicar lo que la palabra del Señor dice, porque hemos sido apartados del paganismo, hemos sido apartados del pecado, hemos sido apartados del mundo para servir a Cristo. Él es nuestro Señor, por eso le llamamos Señor. Señor. Así que hemos estado ya estudiando las marcas y estamos estudiando las marcas del cristiano. Ahora queremos seguir estudiando sobre lo que es la santidad. Yo quiero decir la separación, tomando como base en 2 Corintios 6:17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Cristo aquí está diciendo que los cristianos nos ordena a Él a separarnos, y es lo que vamos a estar estudiando. Ahora queremos hablar de la quinta marca, separación, santidad. Pensemos en el asunto de la santidad, es decir, separación. ¿Qué entendemos por separación? No nos referimos a una actitud piadosa de esa persona que se creen que son más santos que todos. En inglés dice holier than thou. Lo que sí queremos decir es que cuando una persona viene a Cristo, ésta debe separarse de las cosas malas y cuestionables, separadas para el Señor. Eso es lo que es la santidad. Separados para el Señor. Su cuerpo ya no debería estar dedicado a la carne, sino a las cosas del Espíritu. En 2 Corintios 5:17, lo conocemos ese versículo muy hermoso. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Hay que tenemos nosotros una responsabilidad en la santidad. No es solo obra de Dios, sino también es obra nuestra. Cooperamos con Dios cuando Él nos indica que nos separemos de alguna cosa mala, porque ahora somos de Él. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que comencemos otra vez con lo que hemos estado haciendo. Vamos a mirar unos ejemplos de separación. Comencemos con el pueblo de Israel. Es una mezcla bonita de que la obra de Dios, pero también un aspecto triste. Su vida en Egipto. En Egipto no eran más que esclavos, impulsados por azotes de los egipcios. Vivían de las migajas de la comida que los egipcios les daban.
vivían de las migajas que eran ofrecidas a la idolatría de paganos. Dios no los olvidó, les mandó un libertador, Moisés. Ya conocemos la historia, así que no la voy a hacer muy largo Moisés fue el hombre enviado de Dios. Lo sacó de Egipto y su sucesor Josué finalmente los llevó a la tierra prometida. En esa tierra ya no eran más esclavos, eran libres. Ya no ansiaban por lo que habían comido en Egipto, porque ahora comían de la mano de Dios, bebían de la mano de Dios. No estaban en tierra pagana, ahora eran la tierra elegida por Dios, descrita en la Biblia como la tierra que fluye leche y miel. La actitud lamentable de este pueblo hacia Dios tenemos que mencionar. Habían tenido una experiencia tremenda con Dios y ahora eran un pueblo separado para Dios. Su pecado estaba en el hecho de que no continuaron viviendo vidas separadas para Dios. Se alejaron de Dios y entraron en idolatría. Dios se vio obligado a castigarlos por su pecado. Al salir de Egipto e ir a Canaán es un ejemplo de separación. Oh, hermanos, cuando nos encontramos con Jesucristo, nosotros también debemos abandonar el Egipto del pecado y entrar en Canaán de una vida cristiana consagrada a Dios. Eso es separación, eso es santidad. El ejemplo del apóstol Pablo. Nos dicen las Escrituras que él era un fariseo de fariseos, así como se expresa. Estaba alineado con el grupo que consideraban la ley como lo más importante en todo el mundo. Pablo llevó a cabo la ley mosaica al pie de la letra. Las tradiciones. Pero su corazón se volvió frío y muerto. Servía a Dios con sus labios, pero su corazón estaba muy lejos de él. Guardaba la ley, pero consentía en el asesinato de los cristianos. Tenía religión en su cabeza, pero no en su corazón. Pero un día, Pablo tuvo una gran experiencia, tuvo un encuentro con Cristo. Y ahí comienza la separación. Ahí comienza su santidad. Fue convertido y regenerado. Fue transformado por el poder transformador de Cristo. A partir de ese momento, él fue un hombre totalmente cambiado. La nueva vida en Cristo del nuevo Pablo, vamos a mirar. Desde el momento en que Pablo conoció a Jesús, Pablo fue un hombre completamente cambiado. Se separó de la vida vieja y las viejas costumbres.
tuvo comunión con diferentes personas, personas que ahora también caminaban con Cristo. Y fue a diferentes lugares, ya no los lugares que lo llevaban antes, cuando no era de Cristo. El nuevo Pablo servía a un nuevo Señor. Antes no servía al Señor. Ahora era a Jesucristo. Ahora él todavía amaba a su pueblo. Sus antiguos amistades y conocidos los amaba. Y anhelaba su salvación. Pero estaba separado completamente de sus creencias farisaicas y su forma de vivir. Ya no era lo mismo. Tenemos otro hermoso ejemplo que también aquí nos habla de separación. No lo hemos considerado de esa manera, pero lo quiero considerar esta vez. El hijo pródigo. Todos lo conocemos la historia. No voy a leer toda la historia ahí, solamente lo que creo que es relevante a nuestro estudio. Un resumen de su vida. Un tiempo en que salió al pecado y gastó toda su herencia en una vida desenfrenada. Nosotros conocemos, él le reclamó a su padre que le diera su parte de la herencia y se fue. Ansiaba por tener las cosas de este mundo. Lo que pasó es que no supo apreciar la relación que tenía con su padre. Y en Lucas 15, 17 al 24, que ese sí quiero leer. Lucas 15, 17 al 24 nos dice de esta manera. Y volvió en sí. Arrepentimiento, hermanos. Volvió en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. E iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué hermoso cuadro. Y quería conectar eso con la santidad, la separación. Primero se apartó de su padre, eso no era separación, no era santidad. Pero luego cuando llegó al arrepentimiento y regresó a su padre, se separó de lo malo y se acercó a su padre en arrepentimiento, y ahí comenzó su santidad, su separación de las cosas malas, porque ahora, aunque no tenemos todo más adelante lo que pasó, no podemos suponer que él empezó a apreciar mucho más aquella relación. Tenemos más de la historia, el hermano de él que estaba poco enojado porque no entendía lo que es separación del pecado. Se separó de la vieja vida y las viejas costumbres. Dice entonces, en Lucas 15, 17 a 24 ya lo leímos, y entonces miramos el camino del arrepentimiento, un hermoso cuadro del arrepentimiento. Así es de que
Ahora consideramos una bella imagen de separación en la y la santidad. Como miramos, el hijo pródigo, volviendo a su padre, se separó de toda la vida vieja anterior. Ahora podemos decir que se asociaba ahora con diferentes personas, como en diferentes mesas, comer en diferentes mesas, vivir en un hogar diferente, porque su relación era renovada con Dios. Ahora todo el mundo sabe que él es una persona nueva. Así es como debería ser con cada hijo de Dios. Los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Nuestra antigua vieja vida que teníamos se acabó. El Señor nos ha hecho una vida nueva. ¿Se imaginan? Usted y yo estamos viviendo en una vida nueva. Así es como debería ser con los hijos de Dios. Cuando regresan del mundo del pecado, todo en sus vidas deberían ser diferentes. Esa es nuestra responsabilidad en el ejercicio de la santidad. La santidad no es como un vestido que se pone o que Dios nos pone y nos dice que somos santos. La santidad es un proceso que vamos madurando cada día por el Espíritu o en el Espíritu. Y cada día más nos separamos de las cosas que no nos convienen. Tenemos el ejemplo de la santidad de Jesucristo. El ejemplo de Cristo. Si queremos ver al hombre separado más maravilloso que haya vivido en el mundo, debemos mirar entonces a Dios hombre, a Cristo. Él nunca pecó. No necesitaba experiencia regeneradora. Vivió una vida de completa separación del mundo. Estaba separado de todo el pecado, incluso la apariencia del mal. La Escritura dice que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros. No dice que él nunca pecó. Él caminó entre personas pecaminosas, pero su alma caminó a las altísimas alturas con Dios. Nunca se dio al pecado. Y así es de que vamos a estar mirando la conclusión el domingo sobre qué sucede o qué debe suceder en la separación. Se puede notar nuestra santidad. No le temamos no tengamos miedo a esa palabra santidad. Ya leí lo que el apóstol Pablo le dijo a Corintios, a la iglesia de Corintios, que ellos eran santos, igual que los demás en todo, de los que seguían a Cristo en todos lugares. Y fíjese que la iglesia de Corintios, la razón que Pablo les escribió es porque estaba viviendo en pecado, no eran perfectos, pero el apóstol Pablo les llama santos. Nuestra responsabilidad para seguir creciendo en nuestra santidad es siempre estar pendientes de no mezclarnos en las cosas del mundo, en las cosas del pecado. Apartarnos si hay pecado en nuestras vidas. Como ya mencioné, también Pedro nos dice que el Señor nos dice: sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que tenemos nosotros que aprender. Pero ya estaremos mirando esos versículos y otros más, hablando de la santidad, nuestra separación. Es decir, que nuestra lealtad es una marca. Y nuestra humildad es una marca. Nuestra paciencia es una marca. Nuestra valentía es una marca. Y ahora nuestra separación, nuestra santidad es una marca. No lo dije
y no como nos estaba enseñando, pero ahorita son las 5 marcas que hemos estudiado y seguiremos concluyendo la quinta el domingo en la iglesia. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, estos momentos te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Y gracias porque es por tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros, que podemos tener la capacidad de apartarnos de las cosas malas, de apartarnos del pecado y seguir, Señor, tus caminos santos, porque son caminos que son apartados del pecado para servirte a ti, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos da inteligencia, nos da sabiduría, nos da comprensión y sobre todo nos da poder para poder separarnos del pecado. Es nuestra parte. Tú ya hiciste, Señor, esa mayor parte que Cristo Jesús tomó en su persona para salvarnos muriendo en la cruz del Calvario. Y ahora nos toca a nosotros de vivir para Él, sirviéndote a ti, Señor. Y pedimos pues que nos des fuerza, que nos des el poder de tu Espíritu para lograrlo. Sabemos que lo lograremos porque tú estás con nosotros, que cada día vayamos creciendo en tu palabra de manera que vayamos conociendo más cuando hacemos mal y nos estemos apartando de lo malo. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias por cada hermano, Señor. Te pido que tú los cobijes con tu Espíritu para que les des ese poder para vivir para ti, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces nos vemos el domingo. Recuerden que nuestra meta es para julio que podamos ya tener no solamente el culto en la mañana, pero también culto en la tarde y nuestro servicio de oración en el culto del miércoles en la iglesia. Nuestra meta es julio para eso y regresar a lo más cerca de lo que hacíamos antes. Las cosas buenas, por supuesto. Que Dios les bendiga.